Saludos fraternales a todos y todas las participantes en este primer Congreso Pedagógico 2.0 Falcón 2021, hacia la transformación cualitativa de la educación universitaria, impulsado por la Misión Sucre. Soy Aismin Manaure, docente de la Aldea Universitaria Cotopaul del municipio Falcón, Estado Falcón. El tema a desarrollar: educación universitaria en comunidad, verdad y desafío para el siglo XXI, se ubica en la línea de investigación correspondiente a comunalización de la educación universitaria, importante por constituirse en un campo de estudio que busca responder a los desafíos que se le siguen planteando a la educación universitaria en términos de su contribución real a la producción de conocimientos dirigidos al buen vivir en una sociedad que se refunda, tal como se orienta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Plan de la Patria, a la luz de la democracia participativa y protagónica y dirigida a la configuración del Estado comunal. Se hace necesario puntualizar que este tema integra el marco teórico del trabajo doctoral que se encuentra en desarrollo, trabajo de investigación donde la Misión Sucre, como parte de un conjunto de misiones sociales y educativas, es expuesta como una praxis histórica cuyo compromiso es estudiar y sistematizar, haciendo ciencia de la experiencia, en función de valorar sus aportes como una utopía concreta, para una teoría que integre la educación universitaria al ejercicio pleno de la soberanía popular en todos los ámbitos del desarrollo comunitario. Se desarrolla el tema de acuerdo al siguiente mandala de subtemas que van desde lo instaurado a lo emergente en Revolución Bolivariana, teóricamente proponiendo los rasgos esenciales de una concepción teórica que permita que en el contexto donde se desarrolla la investigación, la Aldea Universitaria Cotopaul, ambientes de aprendizaje de la Comunidad del Hato, Península de Paraguaná, la educación universitaria se construya en comunidad y se integre al hacer del poder popular. La Misión Sucre y su praxis histórica es concebida como antítesis de la educación universitaria instaurada, como utopía concreta que posibilita la generación de teoría para una educación universitaria integrada al poder popular, educación universitaria en comunidad. Fundamentada en diversos autores, entre ellos Cárdenas, la autora considera que la concepción de educación universitaria instaurada históricamente tiene su ontogénesis en la fusión de una tríada de componentes esenciales: universitas, gremios y estudios en generales. Universitas, una palabra cuya acepción denotaba totalidad del género humano o pueblo reunido con objetivos comunes, que fue acuñada por los gremios a partir del siglo XI y XII, y estos gremios constituían asociaciones correspondientes con la organización feudal del artesanado, y era así como, por ejemplo, por cierto, estructurados en oficiales, maestros y aprendices, una estructura vertical. Se denominaban entonces, en el caso de los maestros, Universitas Magistrorum, quien dio origen a la primera Universidad de París; Universitas Studentium, que da origen a la primera Universidad de Bolonia, pero universidades que, por supuesto, fusionadas a una concepción de educación universitaria que le proporcionó los estudios generales o estudios generales a través de 7 partidas que establecían que debían existir tantos maestros como ciencia, que existía un centro que atraía estudiantes de distintos lugares a través de la enseñanza de varias ramas del saber, que los estudios generales, origen de la universidad, eran la contrapartida de los estudios locales, y que los sitios de educación superior deberían impartir facultades superiores como derecho, teología o medicina. He aquí la concepción universitaria que prevalece y se instauró históricamente. La instauración de esta concepción de educación universitaria se da a través de la colonización en nuestra América,
La primera universidad que se funda es la de Santo Domingo en 1538. Todas eran reales y pontificias, y el propósito era formar evangelizadores para los nuevos territorios, educar a las élites, a los futuros funcionarios del gobierno colonial, a los hijos de los peninsulares y blancos criollos, con un carácter excluyente y racista que orientaba la selección. En nuestra América, por cierto, se dan las primeras reacciones a esta concepción. En 1919, con el movimiento de Córdoba, que se origina en la Argentina, en la universidad con el mismo nombre, la cual este movimiento propugnaba la democratización universitaria, la autonomía, el gobierno universitario, la gratuidad de la educación y asistencia social a los estudiantes, un cambio radical en los métodos de enseñanza, la vigencia del Estado docente, la extensión como función universitaria social, la universidad popular y el ingreso de profesores por concurso, la educación indígena y el libre florecimiento de corrientes científicas, éticas y estéticas. En los años 60 y 70 se retoman estas banderas cual corriente histórica a través de la Revolución de Mayo en 1968, que aunque transcurre en Europa y tiene como vitrina a París, se coloca al frente de causas como las luchas de los guerrilleros del Vietcong contra la invasión norteamericana, se solidarizó con los trabajadores presos por la dictadura perfecta del PRI mexicano y se alineó con Fidel Castro y Mao al tiempo que señalaba a los Estados Unidos como el responsable de los múltiples genocidios de esa época. Pero la contrarreacción no se hizo esperar. Las fuerzas del avance del capitalismo transnacional concretan la creación de la Trilateral en 1973. David Rockefeller la conforma integrada por el norteamericano Samuel Huntington, el japonés Yuri Watanuki y el europeo Michel Crozier. Se constituye en la expresión de un gobierno mundial de facto que después de diagnosticar la salud democrática de las áreas de influencia norteamericana, declararon a las luchas de los pueblos como exceso de democracia, ingobernabilidad que recargaba al Estado y debía ser detenida. Y efectivamente se implementa entonces un paquete de medidas neoliberales: descentralización del Estado, neutralización de los periodistas, personalización del poder para disminuir las exigencias de participación popular, alianzas entre los gobiernos de los países que integraban la trilateral para coordinar acciones políticas, económicas y militares, sumándole la disminución del presupuesto universitario para evitar el egreso y acallar el pensamiento crítico. Otra medida fue la utilización de métodos excluyentes de selección y la privatización progresiva de la educación universitaria. En este contexto de lucha de clases y avance de las fuerzas productivas, han sido varias las crisis que han sacudido los cimientos de la estructura universitaria. Santos nos plantea tres. La crisis de hegemonía, que evidencia la contradicción entre las funciones tradicionales de la universidad dirigidas a propiciar la alta cultura para las élites y la producción de patrones culturales medios y conocimientos instrumentales para la formación de mano de obra calificada para el desarrollo industrial capitalista. Esta incapacidad de las universidades obliga a los estados y empresas a generar instituciones alternativas de formación. En Venezuela tenemos el caso del INSE, fundado por Luis Beltrán Prieto Figueroa, con filosofía robinsoniana, pero que la dinámica capitalista convirtió en una institución para la formación de mano de obra calificada para las empresas. Deja de ser la universidad la única fuente de educación superior, entrando en crisis de hegemonía que se profundiza con la multiplicación de medios informáticos. Otra de las crisis que expresa Santo es la de legitimidad, tensión entre el monopolio del saber y la democratización de la educación universitaria, calidad versus masividad. Pudiésemos decir que se ha constituido un mito que ideológicamente justifica la exclusión histórica
a la que han sido sometidas las mayorías, negándoles su derecho humano a la educación y poniendo en tela de juicio lo logrado a través de la Misión Sucre y la municipalización. Otra de las crisis a la que hace mención el autor citado es la institucional, que se expresa a través de la contradicción entre la autonomía que tiene la institución para definir valores y objetivos y la presión creciente que se le impone, sometiéndola a criterios de eficiencia y producción de materia empresarial. La autora sumaría otra arista a esta crisis que expone Santos, que es la relativa a la responsabilidad social que se le exige a las universidades desde las instituciones internacionales y los movimientos sociales, y que en el tema que nos ocupa justifica el desafío de una educación universitaria en comunidad, síntesis de una praxis inédita exitosa como la Misión Sucre. Y es esta praxis histórica desarrollada por la política de Estado Misión Sucre, generadora de logros trascendentales, relaciones, estructuras y lógicas inclusivas y revolucionarias. Pero ¿qué contexto da origen a la Misión Sucre? Un contexto de exclusión de las grandes mayorías de la educación universitaria, privilegiando el acceso de las clases altas y medias altas. En 1981, por ejemplo, 65,19% de los estudiantes provenían de liceos públicos y 34,75% de privados. En el 2000, por el contrario, 22,45% que ingresaban eran de los liceos públicos y 71,24% de liceos privados. Pero también era un contexto de profundización de la revolución y refundación para la formación de nuevos republicanos y nuevas republicanas. Un ambiente de reflexión post-golpe de Estado en el año 2002 permitió prefigurar una máxima importantísima: sin educación no hay revolución, y un sistema educativo y social embrionario conformado por las misiones. La trascendencia de la Misión Sucre fue la real inclusión con calidad en la educación universitaria mediante la municipalización y, en algunos casos, comunalización de la educación. Un sistema multiversitario que logró que confluyeran múltiples instituciones universitarias y que la unidad que le imprimía la Misión Sucre a esa diversidad de instituciones con formatos, orientaciones e intereses diferentes hizo posible la inclusión y la búsqueda del desarrollo comunitario. Nuevas estructuras comunitarias integradoras y confluyentes como la aldea universitaria lograron unir, mediante un proceso de dirección fundamentado en el trabajo metodológico de coordinadores, docentes, triunfadores y comunidad, lo fragmentado para egresar profesionales con un alto sentido comunitario. Misión Sucre expresa, como es de esperar, la convivencia de dos modelos, el instaurado históricamente y uno emergente, distinto, que declara la unidad de contrario, que han venido determinando el desarrollo de esta política de Estado de la Revolución. De allí que proponga que Misión Sucre constituye un sistema real que puede considerarse como modelo material de una teoría hacia una educación universitaria en comunidad, que contribuya al ejercicio pleno de la soberanía popular y la construcción del Estado comunal que demanda la transición al socialismo. Tomando en consideración la experiencia de la autora como facilitadora, coordinadora de aldea y coordinadora general del Estado Falcón de la Misión Sucre hasta el año 2018 y fundamentada en los preceptos teóricos estudiados para el desarrollo del objeto y campo de estudio, educación universitaria en la Misión Sucre y su integración al poder popular, se prefiguran un sistema de rasgos para contribuir a una teoría que nos lleve a una educación universitaria en comunidad, integrada al poder popular. En lo que se refiere al ontológico, una educación, el ser de la educación, es una educación orientada a lo local, al buen vivir, constituyente, que eleve el nivel de participación y la soberanía cognitiva y popular, que tenga como punto de referencia las necesidades y problemáticas y potencialidades comunitarias, inmersa en la geografía para pensar globalmente y obrar localmente. En lo filosófico, una educación bolivariana comunitarista, porque se significa el papel de la comunidad en la formación del ser individual y social, zamorana, dialogante con la realidad, humanista y
y crítica, liberadora y emancipadora, formadora para el desarrollo integral comunitario y la transformación social, y productiva en función del trabajo emancipador, fundamentada en el buen vivir, precepto ancestral de nuestros originarios que enarbolan el vivir en armonía con la naturaleza. En lo axiológico, orientados por principios y valores como la corresponsabilidad, la democracia participativa y protagónica, lo multiétnico y pluricultural, la solidaridad, el arraigo local, la soberanía cognitiva y popular, la justicia social, la equidad, la inclusión, el humanismo, la paz, el amor, la cooperación, el patriotismo. En lo epistemológico, el conocimiento con pertinencia social, saberes compartidos que se construyan en la unidad de lo diverso, visión y acción inter y transdisciplinaria, integradora, correspondiente con la complejidad, democratización del saber para pasar de lo representativo a lo participativo, producción de conocimientos articulados a los procesos de diagnóstico, planificación y ejecución de los asuntos de interés comunitario. En lo pedagógico, orientado por el principio de aprender haciendo y conocer transformando, y en lo metodológico, tomando en consideración el principio motor de todas las acciones de Simón Rodríguez, que afirma que las circunstancias declaran las necesidades y esta es la especie de la acción. Como otro de los métodos orientadores, el materialismo dialéctico, fundamentado en Marx y Engels, y todos los estudiosos más actuales, como por ejemplo Ludovico Silva, y el método Invedecor, que es investigar, educar, comunicar y organizar en función de la construcción del poder popular y el Estado comunal.